Buenos días amigos, soy el periodista Max Obregón Rossi y esta es una nueva edición de Al Día Siguiente, hoy día viernes 3 de julio, día número 3 de esta llamada nueva convivencia social. Tercer día, 72 horas de que iniciamos a esta etapa donde la cuarentena es focalizada solo en algunas regiones y con algunas nuevas medidas para el resto de los ciudadanos, para el resto del país. Sin embargo, como ya se ha visto del primer día, todavía no hay un entendimiento en líneas generales de la ciudadanía de lo que de lo que significa esta convivencia social, que no es otra cosa que la apertura y la posibilidad de salir nuevamente de nuestras casas, pero manteniendo las reglas de convivencia establecidas anteriormente, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, y por supuesto seguir prestando atención. No es que haya acabado el tema de la pandemia del coronavirus en nuestro país, por el contrario, las cifras nos siguen siendo alarmantes, pero vamos a empezar con algo que llamó la atención en las últimas horas y que están las imágenes en televisión. Estaba transmitiendo una reportera de un canal local un informe desde la puerta de un centro hospitalario, en este caso el Hospital de Ate, uno de los distritos más grandes de nuestro país, cuando apareció un taxi con una persona en el interior que estaba desfalleciendo. En realidad quien lo conducía era el hijo de esta persona que estaba desfalleciendo. Llegó hasta la puerta de emergencia, gritó pidiendo que por favor atendieran a su padre, no hubo empatía, los vigilantes lo hicieron esperar, la desesperación de la familia era por supuesto visible, hicieron una serie de consultas mientras llamaban a que alguien lo pudiera atender, a que pudiera ingresar por emergencia. Esta persona murió. Murió dentro del vehículo, murió dentro del taxi, murió mientras los vigilantes solamente miraban y mientras al interior estaban buscando quién pudiera atender o hacer pasar a este ciudadano. Es un ciudadano varón de 55 años de edad que según su familia había sido asintomático, no había presentado ningún tipo de síntoma hasta ayer en la mañana la noche anterior, en la madrugada que empezó a sentir ya asfixia. En la madrugada lo único que hicieron fue tratar de calmar, lo llevaron de inmediato y falleció en las puertas del hospital de Ate. Sin embargo, este hospital que tiene ya serios cuestionamientos y que no se sabe por qué se está protegiendo a los funcionarios ahí, el director de este hospital, cuando se le hizo la pregunta que por qué se había reaccionado de esta manera, el director, el doctor Luis Toro, lo único que dijo es que el hospital está actuando con absoluta tranquilidad, que todos los pacientes ingresan para ser atendidos en el área de urgencia y luego se determina si se pasa a UCI o a emergencia. Así, fresco como la lechuga, dijo que no había pasado nada, que se ha actuado de acuerdo a los protocolos, que el paciente llegó cadáver. Eso es lo que ha intentado desmentir, pese a que las imágenes dicen lo contrario, y que además él se ufana de que en ese hospital todavía hay 12 camas en cuidados intensivos, ¿no? Está en camas disponibles y que además están atendiendo a pacientes con ventilación mecánica, pero tienen cama disponible. ¿Por qué no se le atendió? Esta negligencia médica que lamentablemente no es la primera, no sabemos si por cansancio, por qué, o porque el temor o algún tipo de explicaciones que tiene que haber, no se está actuando con la gente que está llegando ya al hospital, ya no se trata de que los dejen en las puertas sentados esperando a que se desocupe una cama y los van a atender. No, aquí ya está la gente moribunda y ni siquiera los hacen entrar a emergencia. Y después sale un director a decir que no pasa nada, que esto está tranquilo. Bueno, este caso que ayer hemos visto por televisión se ha repetido también en otras dos regiones ayer mismo. Uno fue en Arequipa, donde en la puerta del hospital Yanaguara también un hombre pereció repentinamente. Estaba mal, estaba con síntomas, acudió a emergencia, se desplomó y ahí de inmediato
falleció en la puerta del hospital Yanaguara en Arequipa. Y en Ica sucedió algo similar. Otro hombre de unos 63 años falleció en la puerta del hospital Santa María del Socorro. También había que atender porque se sentía muy mal. 3 pacientes fallecidos en la puerta de un hospital en apenas 24 horas en diferentes regiones del país. Y bueno, esta que pudiera ser para algunos defensores de la política de salud, podrían ser simplemente casos excepcionales. Lamentablemente hay un tema que nos empieza a preocupar, hoy día nos preocupa. Nuestro país, que había estado desde hace algunas semanas en el top de contagiados, entre los 10 primeros países en el mundo contagiados, y que nos fue escalando, estuvimos el 14, 13, 12, 11, 10, estuvimos en el top 10, y que escalamos ya al 6º lugar, estamos en el 6º lugar. Bueno, nuestro país, lamentablemente, le estoy dando el dato de lo que era a nivel de contagios, nuestro país lamentablemente ya ingresó al top de los muertos y fallecidos. El Perú también ya está entre los 10 primeros países con fallecidos por coronavirus en el mundo. Ayer, ayer pasamos los 10.000 y un ratito más, las cifras exactas, pero este dato de los que está entre los 10 es hecho, por supuesto, por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Fue hecho cuando ya el Perú, la víspera, hace 2 días, cuando el Perú tenía 9.860 muertos. Estos 9.860 muertos representan el 1.9 de todo el universo de fallecidos en el mundo, que son 517.000, o eran 517.000 hasta hace un par de días. Bueno, con los 9.860, Perú ya está entre los 10 países con más muertos en el mundo. Lidera este penoso ranking Estados Unidos con más de 128.000 muertos. Sigue Brasil con 60.000 muertos. Reino Unido 43.000. Italia 34.000. Francia 29.800. México 28.500. España 28.363. La India con 17.834. Irán con 11.106. Y Perú en 10º lugar hasta antes de ayer con 9.860, ayer pasamos a los 10.000. Perú entre los 10 países también con mayor número de fallecidos. Ya no solamente estamos hablando de casos contagiados en el cual figuramos en 6º lugar, lamentable y un penoso 6º lugar, sino ya estamos también en el top de los 10 fallecidos. Hasta el momento en el mundo se han detectado 10.729.336 casos y muertos 517.052 muertos. Estos 10 países que he mencionado, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Italia, Francia, México, España, India, Irán y Perú, representan el 75% de las muertes en todo el mundo. Y como era previsible, y ayer les comenté que había un pedido del gobierno regional de Arequipa para reducir la emergencia a solo 10 días y no irse hasta el 31 de julio, fue rechazado de plano por el ministro de Agricultura que estuvo ayer. Se reunió con el presidente del comando BID, el COVID-19 responsable en Arequipa, el general Gratelli, y se pusieron de acuerdo que no podía aceptar este pedido que lo había hecho el gobernador regional Elmer Cáceres Lic. De ninguna manera se va a reducir a 10 días, considerando además que existe un promedio diario en Arequipa de 500 nuevos casos, ¿no? Y ayer se llegó a 700. Pero de ninguna manera, es un despropósito de este gobernador regional que está pensando en otras cosas, a lo mejor en su campaña electoral. Hasta el momento en Arequipa, el número de casos reportados son 13.374 y sigue creciendo. Y el número de muertos son 347.
y que estamos hablando de estos temas relacionados con el coronavirus, con la pandemia, eh, ¿se acuerdan que hace un par de semanas el Congreso de la República aprobó una ley para sancionar el acaparamiento en especulación en épocas de emergencia? Pero lo que pasa es que en el gobierno de García se derogó, había una sanción para quienes acaparaban medicamentos, medicina, una serie de artículos de primera necesidad. Bueno, eso se derogó, quedó sin efecto. Y el Congreso de la República planteó, lo replanteó, juntó varios proyectos de ley e hizo uno solo y fue aprobado por amplia mayoría. Bueno, eso ya fue enviado hace 2 semanas al presidente de la República para que firme. Bueno, ayer el presidente de la República ha observado esa ley, la ha observado. Y entre los argumentos que ha observado dice, la propuesta vulnera los principios que rigen la tipificación de conductas ilícitas. Por ende, no es posible que sea a través de esta regulación que se cubre esta necesidad, manteniéndose el vacío de protección. ¿Qué significa? La propuesta les voy a resumir. Contemplaba restituir la pena por acaparamiento y modificar el delito de especulación a fin que sea reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 y con 180 a 365 días multa. Del mismo modo, la especulación y alteración de pesos y medidas será sancionada con prisión efectiva no menor de 6 ni mayor de 6. Y si la especulación se cometiera en estado de emergencia, como era en este caso, la pena privativa no sería menor de 4 ni mayor de 8, con lo cual sería efectiva. ¿Se acuerdan que hubo especulación de medicamentos, sobre todo medicamentos, precios elevados, 100 veces más su valor en épocas normales? Bueno, pues el presidente ha dicho que no, lo va a observar porque no le parece que sea esta la regulación que haya que hacer. Y mientras tanto seguimos a merced, sobre todo de laboratorios inescrupulosos. Ustedes recuerden cómo empezó a subir el paracetamol, cómo empezó a subir la acitromicina, cómo empezó a subir otros medicamentos que estaban relacionados para combatir el coronavirus. Y recordemos también que el presidente de la República se dio una conferencia de prensa a molestarse, a decir que eso no debía ser, y que había pedido, lo único que hizo en su momento fue pedir por favor de que no se especulara. Bueno, pues el Congreso quiso hacer algo y ayer le han dicho no, ese no es el camino, te devuelvo la ley, modifícala. Mientras tanto, seguimos desamparados y esperando lo que la ley de la oferta y la demanda, esta llamada ley de mercado, determine. Así estamos. Mientras en otros países se protege al ciudadano común y corriente, al consumidor, ayer se ha dicho no. Veremos, te la devuelvo, plantéala, reformula y ya veremos. Ahora esperaremos pues cuál será la respuesta del Congreso. Pero no nos parece la propuesta más idónea en momentos en que todavía el tema de la pandemia y el tema de la especulación, el tema del acaparamiento, el tema del abuso de las medicinas y el sector salud no ha terminado. Ya que hablamos con el presidente de la República, hay algo que está relacionado con su secretaria general, la señora Miriam Morales, esta todopoderosa funcionaria del Estado, la que se dice que verdaderamente fue la que intervino para que el señor Richard Singh empezara a trabajar en el Ministerio de Cultura, donde algunos funcionarios reconocen que ella es la que transmite las órdenes y disposiciones del presidente de la República, y una llamada de ella a cualquier sector del Estado hace temblar a quien conteste al otro lado de la línea. No lo digo yo, hay una serie de informes, hay una serie de denuncias periodísticas. Bueno, el día domingo Panorama sacó una denuncia periodística relacionada con ella, otra denuncia periodística relacionada con la señora Miriam Morales, pero que parece que ha dado en el clavo. La señora Miriam Morales, su expareja, ha tenido contratos con el Estado en esta gestión, y su excuñada, o sea, la hermana de su expareja, el padre de su hija, también ha tenido una serie de contratos que estuvieron muy bien documentados. Bueno, el Ministerio Público decidió ya abrir investigación. El Ministerio Público
ha dicho, bueno, pues acá hay una denuncia, vamos a ver qué tan cierto hay. Y ayer se presentó a Palacio de Gobierno para buscar una serie de documentos, entre otras, ver que si estas personas la han visitado, si desde ahí ha salido alguna información, alguna documentación, alguna recomendación. A ella ha sido citada para el lunes 7, para el próximo martes 7 de julio, perdón, en el Ministerio Público, para su indagatoria sobre este caso. La denuncia habla de favorecimiento en contratos a favor de Jorge Mere, su expareja, el padre de su hija, así como de la hermana de Jorge Mere, su excuñada, la señora Claudia Teresa Mere, ¿no? Y los mayores reflectores se enfocan precisamente sobre Claudia Mere Vidal, Claudia Teresa Mere Vidal. Ella fue contratada en el septiembre del 2007 por 4.500 soles cuando Miriam Morales era directora de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, precisamente cuando el ministro Vizcarra era todavía representante titular de ese sector. Ella la contrató y después hubo una segunda orden de servicio, porque la primera fue por 4.500 soles cuando todavía no estaba titulada, y apenas se tituló, eso fue al mes siguiente, una segunda orden por 22.500 soles. Y luego ha habido órdenes de contratación por 25.500 soles. Bueno, pues el Ministerio Público está investigando esto, lo mismo que el caso de Jorge Mere y su expareja, quien ha tenido trabajos, contratos también en el Estado por montos que van entre 15.000 y 20.000 soles. Aquí se va a ver si ha habido algún tráfico de influencias, si ha venido una intervención. Pero después de muchas denuncias periodísticas, el Ministerio Público ha decidido investigar. Veremos hasta dónde llega y hasta dónde se avanza. Y ya que estamos hablando de estos conflictos de intereses e intervenciones, la Comisión de Educación del Congreso de la República tuvo que destituir a una asesora de esa comisión, también luego de una denuncia periodística. Se trata de la señora Ángela Miñope, quien es asesora, o era asesora hasta ayer de la Comisión de Educación del Congreso de la República, pero también al mismo tiempo es gerente general de licenciamiento Infosac, una empresa que precisamente asesoraba a las universidades para obtener el licenciamiento de la SUNEDU. Es decir, la gerenta de una empresa que brinda servicio a aquellas universidades que quieren licenciarse, también era al mismo tiempo asesora de la Comisión de Educación que tenía que ver los casos del SUNEDU. El presidente de la comisión, Luis Dioses, ha dicho que bueno, ya la decisión fue tomada gracias a la denuncia y el caso queda zanjado y aclarado para la opinión pública. Dice, al tener conocimiento de reportajes periodísticos sobre el supuesto conflicto de intereses de la doctora Ángela Miñope, como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, he tomado la decisión de cesar en el cargo a la doctora. Considero que es muy necesario que la opinión pública del Perú entienda que la Comisión de Educación en todo momento ha demostrado una actitud transparente, una posición firme de reforzamiento de la SUNEDU y la mejora continua de la educación universitaria. Eso no es cierto, congresista. No es cierto lo que ha tratado de decir y que el tema queda zanjado, señor Luis Dioses. No es que zanjado y aclarado. Recuerden ustedes que hace unas 3 semanas, subrepticiamente, se trató de introducir una variación y fiscalización a la SUNEDU, a la entidad fiscalizadora desde la Comisión de Educación, y nadie supo en su momento cómo es que se llegó a filtrar un intento de fiscalización. Aparentemente tiene una relación. Fue el 19 de julio que la comisión había solicitado investigar los licenciamientos otorgados de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU. Esto huele a podrido por todos lados. Es de veras censurable, lamentable, y cualquier calificativo va a quedar corto. ¿Cómo se filtra esta gente? ¿Qué intereses hay? Si no fuera por el periodismo que hace investigación, pues no podríamos entender a veces por qué se toman algunas reacciones. Bueno, la señora Ángela
Ángela Miope ya no es asesora de esa comisión, no, no nos complace, por lo menos en particular, que el señor Luis Dioses dice que ha zanjado y aclarado. No, todavía hay muchas cosas que aclarar y al periodismo independiente seguir alertas. No se puede permitir que estas cosas se hagan en nuestras narices y aprovechando sobre todo los tiempos de pandemia. Salió ya el decreto de urgencia del gobierno respecto al subsidio económico a los transportistas para evitar el alza de pasajes. Es para todos, tanto de Lima como el interior, menos para el transporte de pasajeros en provincias, ¿no? La finalidad es que no se eleven los costos y las tarifas, pero al mismo tiempo como contraprestación se está exigiendo una serie de obligaciones como que los conductores o quienes cobren exijan que la gente esté con máscaras faciales, que se mantenga el distanciamiento, ponerles GPS a sus vehículos. El subsidio va a ser por kilómetro, va a ser un subsidio al momento de hacer el combustible y solamente es por 30 días. En el interior del país los responsables son las municipalidades provinciales y en nuestra capital la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Y de manera sorpresiva, porque bueno, ya había, aparentemente todo iba a quedar ahí, fue revocada la sentencia, no la sentencia, la orden de comparecencia, la medida de comparecencia que tenía el expresidente del Consejo de Ministros y el juez Eximo, quien está implicado en el caso Lavajato. En primera instancia, pese a que el Ministerio Público pidió su detención preventiva, le dijeron que no, iba a ser con comparecencia, apeló el Ministerio Público y bueno, ayer se le revocó esta medida de comparecencia y el Eximo tiene ahora que estar 36 meses con arresto domiciliario. A él se le ha denunciado por colusión y lavado de activos. También tendrá que hacer un depósito de 50.000 soles y mantener determinadas reglas de conducta como no reunirse con sus coacusados o dar declaraciones. Dentro de la denuncia de lo que se le investiga a Yehudi Eximos, el representante Jorge Barat, el representante de la constructora brasileña en el Perú, declaró que se le entregó $300.000 para su campaña, los cuales fueron entregados a una persona de su confianza, Jorge Salazar, y al mismo tiempo Jorge Salazar le daba cuenta a la autoridad regional de comparecencia restringida, detención domiciliaria para Yehudi Eximos. Y ayer el Poder Judicial en Lima Norte condenó a 29 años de prisión a un profesor, Oscar Cagua Paza, quien fue encontrado culpable del delito de violación sexual y homicidio en agravio de una persona que conoció por Facebook. La conoció, la citó, era una persona que aparentemente se iba a mudar, entonces dijo, te voy a regalar algunas cosas, la citó en un lugar, la violó, la mató, el cadáver lo dejó tirado después a 2 cuadras y bueno, ya ayer el Poder Judicial determinó 29 años de prisión para este docente Oscar Cagua Apaza. Él en estos momentos ya cumplía arresto de prevención preventiva en el Castro de San Juan del Lurigancho y bueno, probablemente ahí termine sus días o cumpla su condena o a lo mejor es pasado de acuerdo al INPE a algún otro centro penitenciario del interior del país. Y para quienes tienen como referencia la moneda extranjera del dólar para nuestras transacciones como ingresos o simplemente como una referencia en tema de precios, ayer se conoció que nuestro país fue el país que menos subió el dólar, de que menos hubo alza en este primer semestre del año 2020. O sea, el Perú es el país que menos elevó el precio del dólar en estos primeros 6 meses. Al día 30 de junio la moneda acabó en 3.40 y esto se ha significado apenas un alza del 6.68% respecto en lo que va el año. El 31 de diciembre acabó en
3,31 céntimos, 3 soles 31 céntimos, y el 30 de junio está acabando en 3 soles con 40. Los países que más subieron el dólar fueron Brasil con 66,8, luego México con 21,48, Argentina 17,67, Colombia 14,32% y Chile 9,22%. Nuestro país con 6,68% es el que menos subió el dólar. Y esto hace prever, según economistas de diferentes escuelas, que la tendencia del dólar hacia fin de año igual se va a mantener, que podrá tener altibajos, pero pronostican que el dólar igual hacia diciembre estará cerrándose en 3,40 soles. Y como les decía, ayer fue un día penoso en términos de cifras. No solamente ingresamos al ranking de los 10 países con mayores muertos en el mundo, ya nosotros llegamos exactamente, pasamos los 10.000 y llegamos a 10.045 muertos, 185 fallecidos más que la víspera, manteniéndose esta tendencia 175, 180, 185. El número de contagios se elevó a 292.004 contagiados, 3.712. Se mantiene también la tendencia, todavía no hay a la baja. Estamos en la meseta durante una semana, pero todavía no se ve el tema de baja. Los pacientes que se recuperaron siguen siendo más que los que están ingresados. Ya están dados de alta 182.097 pacientes. Sigue la proporción de 62% todavía que ya está dado de alta, que ha superado la enfermedad. En 6 regiones no hubo muertos en las últimas 24 horas. Estas fueron Huancavelica, Tacna, Pasco, Ayacucho, Apurímac, Cusco. En Tacna, además, es la región donde menos muertos ha habido en este tiempo. En Tacna apenas ha habido 12 muertos. En Huancavelica 12, en Pasco 23, en Ayacucho 26, Apurímac 19 y Cusco 19. Son las regiones donde menos fallecidos hay. Lima se mantiene como la región con mayores muertos, 4.652. Y Brasil sigue lamentablemente con más de 1.000 muertos por día. Ayer fueron 1.252 muertos, con el que el número de fallecidos hasta el momento son 61.884. Amigos, les agradezco su sintonía. Soy el periodista Max Obregón. Nos vemos el día lunes al día siguiente.